Vamos a ver ahora el tema cómo interpretar la Biblia, página 95. Se trata de un tema muy importante. Precisamente aquí está el origen del sectarismo protestante. Según Martín Lutero, cada quien tenía la capacidad de interpretar la Biblia a su modo. Dios daba a cada cristiano el Espíritu Santo para que cada cristiano pudiera interpretar por su cuenta la palabra de Dios. Esto está en contra de la Biblia. Segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sépalo bien, nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura, ya que ninguna profecía viene de una decisión humana. La Biblia habla con claridad. Nadie puede interpretar por su cuenta la palabra de Dios. De hecho, en las sectas protestantes no se pone en práctica este principio. Cada secta tiene su interpretación y si uno desobedece, lo corren de la secta. Así que la única iglesia que no tiene autoridad para interpretar la Biblia es la Iglesia Católica, porque según los protestantes, solamente la Iglesia Católica no tiene derecho. Ellos tienen derecho. Cada secta tiene su interpretación oficial. Nada de interpretación personal. Supongamos un zapatista dice: yo interpretando la Biblia veo que hay que descansar el domingo. No, el sábado. Y si quiere descansar el domingo, fuera de la secta. Pero cuando uno es católico y lo van a visitar, le dicen: hermano, ¿por qué tienes que obedecer al Papa? ¿Por qué tienes que obedecer a los sacerdotes? Libertad, todos somos hermanos. Es un truco. La misma Biblia lo dice. ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Hechos 8:31. La misma Biblia nos pone en guardia. Segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 16. Hay en ellas, las cartas de San Pablo, algunos puntos difíciles de comprender, que las personas ignorantes y poco firmes en su fe tuercen, lo mismo que las demás escrituras, para su propio perjuicio. San Pedro dice que desde aquel tiempo muchos interpretaban mal las cartas de San Pablo, como también las demás escrituras. Siempre a lo largo de la historia ha habido personas poco firmes en su fe que han interpretado mal la Biblia, y todo eso para su propio perjuicio. ¿Cuáles son los criterios para interpretar la Biblia? Número 1, estudiar bien el texto, pero no según el diccionario actual. Aquí está el truco de los protestantes. Vamos a ver qué dice el diccionario. No. Hay que ver el significado de una palabra, de una expresión, según aquel tiempo. La Biblia fue escrita a lo largo de 1000 años, autores distintos, géneros literarios distintos, manera de pensar, de expresarse distintas. Entonces es un trabajo serio. Hoy mismo, por ejemplo, si encontramos un periódico, un libro, hay que saber dónde se escribió para poder interpretar verdaderamente este libro. Por ejemplo, colgar los tenis. A ver, ¿qué significa? Hay que darse cuenta, antes que nada, dónde se escribió este libro. En México, en el lenguaje
popular mexicano quiere decir morirse. Pero si yo, por ejemplo, encuentro este libro en Italia, tomo el diccionario, a ver, colgar. Ah, colgar quiere decir poner allá a un clavo. Ah, muy bien. Tenis, los zapatos. Entonces, ¿qué pasó? Dice el libro, la abuelita colgó los tenis. Mira nomás. ¿Y qué pasó en México? Las abuelitas son las que entrenan para la Olimpiada, porque dice, la abuelita colgó los tenis. ¿Y qué va haciendo esta abuelita? Iba entrenando para la Olimpiada. No, colgar los tenis quiere decir morirse. Un día, un compañero mío, un sacerdote, estaba en Sahuayo, Michoacán, y escuchó a un muchacho que dijo, ¿supiste que fulana acaba de colgar los tenis? Y el padre le dice, a ver, ven, ¿qué quiere decir colgar los tenis? Colgar los tenis quiere decir morirse. Ah, bueno. El mismo día le dice el superior, padre, se murió la presidenta de las damas combonianas, por favor, vaya para el velorio. ¿Cómo no? Dice el padre. El padre no conocía bien el español, era de Italia, conocía poquito. Bueno, sí, yo sé, yo ahora sí que sé, este bien. Vaya y se pone con los demás. Termina el rosario, padre, diga unas cuantas palabras. ¿Cómo lo dice el padre? Hermanas, nos encontramos aquí reunidos para acompañar a nuestra hermana Clodomira, que acaba de colgar los tenis. Las señoras se lo querían comer vivo al padre. Padre, ¿por qué dijo colgar los tenis? ¿Cómo? ¿No saben? Colgar los tenis significa morir, así nomás. No, padre, es una burla cuando se dice así, es el lenguaje popular, pero para reírse, no que de veras. Como también se quedó paleta, apretó la toalla, colgó los guantes, entregó la carta. Entonces quiere decir morir, sí, pero en lenguaje burlesco. Pero uno tiene que conocer lo mismo en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice, hijo primogénito. Jesús fue el hijo primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? Dicen los protestantes. Vamos a ver un diccionario. En el diccionario dice, hijo primogénito, el primero entre muchos hijos. Mientras si es un solo hijo, se dice hijo unigénito. Entonces, al decir la Biblia que María tuvo a Jesús su hijo primogénito, quiere decir que María tuvo muchos hijos. Y el católico burro dice, es cierto, lo dice el diccionario, es cierto. No, hay que ver en aquel tiempo qué quería decir hijo primogénito. En aquel tiempo, hijo primogénito era igual que hijo, primer hijo o primogénito igual, porque había que hacer ciertos ritos especiales para los primeros nacidos. Hermano, ¿qué quería decir la palabra hermano al tiempo de Jesús, en los tiempos bíblicos? Quería decir primo, pariente. Se decía hermano a la esposa, al esposo, a los de la misma raza, de la misma religión. Hay que leer el libro de Tobías para notar las distintas maneras de aplicar la palabra hermano. También ahora los protestantes dicen hermanos, somos hermanos, y no son hijos de la misma madre. En la Biblia nunca se dice los hijos de María, los hermanos de Jesús. Otro truco, los protestantes con esto a engañar a los católicos tontos, ignorantes. Dice Hechos capítulo 1, versículo 13, dice que estaba en el cenáculo 120 hermanos. Me parece demasiado, que María haya tenido 120 hijos. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, esto vayan a contar a los protestantes.
María con 120 hermanos, sí, todos hijos de la misma madre, olvídate. Bien, segundo criterio, el contexto, hay que ver lo que dice antes y después, no tomar la frase así nomás. Por ejemplo, Salmo 14, versículo 1, Dios no existe. ¿Vieron? La Biblia dice que Dios no existe. Calma, lee lo que está antes. ¿Y qué dice lo que está antes? El tonto dice, Dios no existe. Ah, el tonto, ahora sí, no que la Biblia dice. Cambia todo. Un ejemplo, llega una carta, hijo mío, nadie te quiere, nadie me quiere, y se pone a llorar. Burro, sigue leyendo. Como yo, cambia todo ya. Como yo, cambia todo. ¿Qué hacen los protestantes? Toman una frase, unas cuantas palabras. Por ejemplo, dice la Biblia, hay que pagar el diezmo, hay que entregar el diezmo. ¡Tac! Y cortan. No, sigue leyendo. Para los sacerdotes y los levitas de la tribu de Leví. Entonces, ¿y tú qué eres de la tribu de Leví? Tú no eres ni chichimeca ni totonaca, tú a lo sumo serás un totonaca, un chichimeca, pero tú no eres de la tribu de Leví. Cortan rápido. El diezmo es para el culto. La Biblia no dice que el diezmo es para el culto, dice es para la tribu de Leví, nada más. Y tú no eres de la tribu de Leví. El sistema protestante, cortar, buscar, manipular, engañar. ¿Y tienen éxito con quiénes? Con los ignorantes, zapatistas. Hebreos 4:9 dice así: es entonces claro que algún descanso, algún día séptimo está reservado todavía al pueblo de Dios. ¿Vieron? Todavía ahora para el pueblo de Dios está reservado el día séptimo. No. Hay que leer desde capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 4, versículo 11. Allá vemos cómo ese descanso es tomar parte con Cristo. Los que hoy escuchan la voz del Señor, un día tomarán parte con Cristo. Van a entrar en el descanso de Dios. No se está hablando de un día de la semana. Pero el zapatista es listo, engaña, tomando solamente un versículo, sin ver lo que dice antes y lo que dice después. 3. Tener en cuenta los textos paralelos. ¿Qué quiere decir? Cuando se trata de un tema, hay que ver todo lo que dice la Biblia sobre aquel tema, no solamente un versículo. Un truco, el protestante va a la casa de un católico. ¿Por qué ustedes bautizan a los niños? Dice Marcos capítulo 16, versículo 15, el que crea y se bautice, se salvará. ¿El niño cree? No, entonces no sirve el bautismo. No, aquí no se está hablando de niños. Aquí se está hablando de adultos, y por eso, para los adultos, primero tienen que escuchar la palabra de Dios, después creer, arrepentirse y bautizarse. Aquí no se habla de niños. Si queremos ver el problema de los niños, tenemos que ver otros textos de la Biblia. Por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice allá? Allá se habla de en general. Allá se dice: para entrar en el reino de los cielos es necesario nacer por el agua del Espíritu Santo. Niños, adultos, todos. Pero los niños no tienen pecado. ¿Y cómo sabes tú que no tienen pecado? No, ¿cómo un niño va a hacer pecado? No. Tienes que ver qué dice la Biblia. Es tramposo el protestante. Al principio usa la Biblia y ahora ya no usa la Biblia, se olvida de la Biblia. ¿Cómo un niño no tiene pecado, no ha hecho nada? No, tienes que ver qué dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Salmo 51, versículo 5, en pecado me concibió mi madre. Romanos 5, 19, un solo hombre pecó y todos fuimos constituidos pecadores.
Según la doctrina del mismo Lutero, todos somos pecadores, precisamente por el pecado de Adán y Eva. Y entonces el niño no tendrá pecado actual, pecado que haya hecho él, pero tiene el pecado original. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. ¿Qué quiere decir esto? También los niños necesitan el bautismo. Mediante el bautismo se injertan en Cristo. Dejen que los niños vengan a mí, de ellos es el reino de los cielos. Pero ¿cómo entrarán en el reino de los cielos? Mediante el bautismo. Otra cosa, así que según ustedes, ¿el bautismo es solamente para quitar el pecado? No. Jesús, entonces, ¿por qué recibió el bautismo? ¿Que Jesús tenía pecados? No. El bautismo le dio la plenitud del Espíritu Santo, ungió, consagró a Jesús. Así que los niños, aunque no tuvieran pecado, necesitan del bautismo para que tengan el Espíritu Santo, la vida de Dios. Jesús sin pecado recibió el bautismo del Espíritu Santo. Hay que ver todo lo que dice la Biblia. Por lo tanto, los niños necesitan el bautismo para recibir el Espíritu Santo. Tercero, el bautismo es la puerta para entrar en la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes del hecho de Cornelio? Hechos 10:47. Cornelio escuchó la palabra de Dios, recibió el Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo sus pecados quedaron perdonados. Y sin embargo San Pedro dice, reciba el bautismo. ¿Y qué le dio el bautismo si ya no tenía pecados? Si ya tenía el Espíritu Santo. El bautismo fue la puerta para entrar en la iglesia. Para eso sirve el bautismo. No basta una cita, hay que ver todo lo que dice el bautismo. Y sobre el bautismo después hay que distinguir. Una cosa es la enseñanza, otra cosa son las costumbres. ¿Qué quiere decir costumbre? ¿Cómo realizar el bautismo? En ninguna parte de la Biblia se dice el bautismo hay que hacerlo así, hay que hacerlo asá, hay que hacerlo asá. No, son costumbres. Por ejemplo, cuando los apóstoles recibieron el bautismo, el día de Pentecostés, ¿dónde? En el cenáculo. ¿Y que acaso en el cenáculo había agua? No, bajó el Espíritu Santo en forma de fuego. Y así recibieron el bautismo, sin agua. Precisamente en San Juan capítulo 7, versículos de 37 a 39, se explica que el agua es símbolo del bautismo. Pero el que nos quita los pecados, que nos transforma, es el Espíritu Santo. Y por eso usamos el agua como símbolo del Espíritu Santo, nada más. El día de Pentecostés, 3.000 personas recibieron el bautismo. Hechos 2:41. El bautismo del agua es señal. El bautismo es en el Espíritu Santo. Claro que donde había un río, donde había un charco, entonces allá se usaba acercarse al río, un poco de agua y nada más, porque el agua es una señal, nada más. En Roma se acostumbraba a hacer como una alberca, como una tumba, meter el agua, uno entraba y salía por otro lado, pero son costumbres que varían de lugar a lugar. Y por eso San Pablo dice, ustedes fueron sepultados con Cristo para resucitar con Cristo. Pero es una costumbre en Roma. Yo he estado en Milán. Todavía en Milán ahora se bautiza como se bautizaba antiguamente. Hay una pila de agua grande, se toma la persona y se pone en la pila del agua. Así, yo te bautizo en el nombre del Padre, metiendo la cabeza en el agua, y del Hijo y del Espíritu Santo, es señal de cruz. Pero son costumbres. Lo que quita el pecado no es el agua, es el Espíritu Santo. Y en esto notamos enorme confusión en el mundo protestante. Cristo no dijo,
vayan por todo el mundo y bauticen en el río. No, vayan y bauticen, cada quien bautice como quiera. Libertad. Muy bien, vamos a ver ahora el criterio cuarto. Tener en cuenta la analogía de la fe. ¿Qué quiere decir analogía? Semejanza de la fe. Tiene que haber siempre acuerdo entre las verdades. Por ejemplo, una vez que hemos aclarado que María fue siempre virgen, no podemos decir hermanos de Jesús que son hijos carnales de María. Nunca puede haber contradicción. Una vez aclarado que hay un solo Dios, no podemos decir que hay tres dioses. Si es uno, no son tres. Un solo Dios, tres personas, no tres dioses. Quinto criterio, examinar la tradición viva de la Iglesia. Último criterio. Para interpretar la Biblia hay que ver qué dice la tradición. Por ejemplo, ¿cómo se interpreta llena eres de gracia? La tradición dice, María nunca tuvo pecado ni original ni actual. Esta enseñanza que está en la tradición nos ayuda a interpretar la misma Biblia. Estos son los criterios básicos para poder interpretar la Biblia. Recibió el Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo sus pecados quedaron perdonados. Y sin embargo San Pedro dice, reciba el bautismo. ¿Y qué le dio el bautismo si ya no tenía pecados? Si ya tenía el Espíritu Santo. El bautismo fue la puerta para entrar en la Iglesia. Para eso sirve el bautismo. No basta una cita, hay que ver todo lo que dice el bautismo. Y sobre el bautismo después hay que distinguir. Una cosa es la enseñanza, otra cosa son las costumbres. ¿Qué quiere decir costumbre? ¿Cómo realizar el bautismo? En ninguna parte de la Biblia se dice el bautismo hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. No, son costumbres. Por ejemplo, cuando los apóstoles recibieron el bautismo, el día de Pentecostés, ¿dónde? En el cenáculo. ¿Y que acaso en el cenáculo había agua? No, bajó el Espíritu Santo en forma de fuego. Y así recibieron el bautismo, sin agua. Precisamente en San Juan capítulo 7, versículos de 37 a 39, se explica que el agua es símbolo del bautismo. Pero el que nos quita los pecados, que nos transforma, es el Espíritu Santo. Y por eso usamos el agua como símbolo del Espíritu Santo, nada más. El día de Pentecostés, 3.000 personas recibieron el bautismo. Hechos 2:41. El bautismo del agua es señal. El bautismo es en el Espíritu Santo. Claro que donde había un río, donde había un charco, entonces allá se usaba acercarse al río, un poco de agua y nada más, porque el agua es una señal, nada más. En Roma se acostumbraba a hacer como una alberca, como una tumba, meter el agua, uno entraba y salía por otro lado, pero son costumbres que varían de lugar a lugar. Y por eso San Pablo dice, ustedes fueron sepultados con Cristo para resucitar con Cristo. Pero es una costumbre en Roma. Yo he estado en Milán. Todavía en Milán ahora se bautiza como se bautizaba antiguamente. Hay una pila de agua grande, se toma la persona y se pone en la pila del agua. Así, yo te bautizo en el nombre del Padre, metiendo la cabeza en el agua, y del Hijo y del Espíritu Santo, es señal de cruz. Pero son costumbres. Lo que quita el pecado no es el agua, es el Espíritu Santo. Y en esto notamos enorme confusión en el mundo protestante. Cristo no dijo, vayan por todo el mundo y bauticen en el río. No, vayan y bauticen, cada quien bautice como quiera. Libertad. Muy bien, vamos a ver ahora el criterio cuarto. Tener en cuenta la analogía de la fe. ¿Qué quiere decir analogía? Semejanza de la fe. Tiene que haber siempre acuerdo entre las verdades. Por ejemplo, una vez que hemos aclarado que María fue siempre virgen, no podemos decir hermanos de Jesús que son hijos carnales de María.
nunca puede haber contradicción. Una vez aclarado que hay un solo Dios, no podemos decir que hay tres dioses. Si es uno, no son tres. Un solo Dios, tres personas, no tres dioses. Quinto criterio, examinar la tradición viva de la Iglesia. Último criterio. Para interpretar la Biblia hay que ver qué dice la tradición. Por ejemplo, ¿cómo se interpreta llena eres de gracia? La tradición dice, María nunca tuvo pecado ni original ni actual. Esta enseñanza que está en la tradición nos ayuda a interpretar la misma Biblia. Estos son los criterios básicos para poder interpretar la Biblia. Podemos decir, hermanos de Jesús, que son hijos carnales de María. Nunca puede haber contradicción. Una vez aclarado que hay un solo Dios, no podemos decir que hay tres dioses. Si es uno, no son tres. Un solo Dios, tres personas, no tres dioses. Quinto criterio, examinar la tradición viva de la Iglesia. Último criterio. Para interpretar la Biblia hay que ver qué dice la tradición. Por ejemplo, ¿cómo se interpreta llena eres de gracia? La tradición dice, María nunca tuvo pecado ni original ni actual. Esta enseñanza que está en la tradición nos ayuda a interpretar la misma Biblia. Estos son los criterios básicos para poder interpretar la Biblia. La enseñanza que está en la tradición nos ayuda a interpretar la misma Biblia. Estos son los criterios básicos para poder interpretar la Biblia.